Nico Williams podría convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona este mismo verano. En el vídeo de hoy analizaremos las principales cualidades del futbolista del Athletic, entre las que destaca el 1 contra 1, haremos la comparación con otros extremos izquierdos que juegan en Europa y elegiremos si es mejor opción que la de Luis Díaz. Empezamos el vídeo como siempre analizando cuál es la mejor posición de Nico Williams sobre el terreno de juego, y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Nico Williams, donde mejor se desenvuelve, donde es más peligroso para las defensas rivales y más efectivo para su equipo, es en la posición de extremo izquierdo, siempre pegadito a banda, recibiendo en esa zona y encarando a su marcador. Empezaremos viendo una jugada muy reciente del partido de Nations League entre España y Francia, en la que Nico recibe escorado al costado izquierdo en una contra muy buena de la selección española de Luis de la Fuente. Vemos como su marcador es Konaté, el central del Liverpool, y como Nico Williams lo que va a hacer en este caso es provocar que Konaté vaya reculando metros hasta prácticamente la zona del área contraria. Fijaos cómo una vez llegan a esa zona tanto Nico como Konaté, el futbolista del Athletic lo que hace es salir hacia adentro, es decir, salir con una conducción hacia su pierna buena, que es la pierna derecha, y una vez lo hace dejando atrás, o no atrás, pero sí dejando mal perfilado a Konaté, se le abre ese espacio para buscar el disparo con pierna derecha. Es cierto que en este caso su disparo lo puede atrapar el portero francés, pero hemos visto ya la primera de las cualidades de Nico Williams partiendo desde su mejor posición, que es la de extremo izquierdo, y esa cualidad es la conducción de balón, cómo va conduciendo la pelota a una velocidad muy alta, provocando que los defensas contrarios se vean obligados a recular metros, y una vez entra dentro del área es ahí donde ya se mueve hacia adentro para buscar ese disparo con la pierna buena. Situación similar en esta otra ocasión, también en el partido contra Francia y también enfrentándose a la marca de Konaté. Vemos de nuevo lo mismo, recibe escorado a ese costado izquierdo Nico Williams, va haciendo recular metros a Konaté hasta que llegan de nuevo dentro del área, pero en este caso, para que veáis un poco lo impredecible que es Nico Williams, en lugar de salir hacia su pierna buena, que es la pierna derecha, se va hacia su pierna menos hábil, que es la izquierda, es decir, sale por fuera en lugar de hacerlo por dentro, y busca ese disparo con pierna izquierda, que de nuevo puede atrapar el portero francés. Pero estamos viendo como en dos situaciones prácticamente seguidas y prácticamente ambas muy idénticas, muy calcadas, en ambas consigue, no diré marcharse de su marcador porque en ningún caso lo deja atrás, pero sí con simples conducciones Nico Williams consigue hacer que la defensa rival recule metros y luego armar ese disparo, ya sea con la pierna buena o con la pierna menos hábil. Otra de las posiciones en las que puede jugar Nico Williams, aunque no es la más habitual, es prácticamente como un mediapunta, es decir, jugar por dentro abandonando la banda. Realmente nunca lo ha hecho, digamos, desde el inicio de partido, pero sí que es cierto que por mucho que juegue en el costado izquierdo, hay muchas ocasiones en las que Nico Williams viene a jugar por dentro. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el Athletic, cuando Berenguer cae en el costado izquierdo, vemos a Nico muchas veces coger el medio y ser un futbolista muy provechoso también en este tipo de situaciones, como en este partido también contra la selección francesa. Es una contra de España en un 3 contra 2 muy claro de gol. Por la izquierda se mueve Lamine Yamal, por la derecha se mueve Mikel Merino, la conducción la hace Nico Williams, que fijaos que una vez llega a la zona ya de 3/4 de campo y le entra uno de los centrales de Francia, que creo que es Lenglet, como va a buscar el pase a priori más sencillo y más obvio, que es el de Lamine Yamal, y además lo da en el momento justo en el que Rabiot está mirando al balón y no a Lamine Yamal, y es en ese momento cuando Nico da el pase y le da esa ventaja que estáis viendo ahora a un Lamine Yamal que puede controlar, como digo, con ventaja sobre Rabiot. Esta jugada, os acordaréis, acabó en penalti del futbolista francés sobre el futbolista español, pero la clave es la conducción de Lamine, la toma de decisiones que es buena para darle el pase a Lamine Yamal en el momento justo y darle esa ventaja al futbolista del Barça. Nico Williams además también puede caer momentáneamente al costado derecho. No es algo que sea imposible, sino que lo hemos visto
en otras ocasiones, sobre todo con el Athletic. Ya digo que su posición preferente es la de extremo izquierdo, pero al ser un jugador tan versátil y tan talentoso en cualquier zona del terreno de juego, pues muchas veces le debemos caer también en el costado derecho o por dentro, como hemos visto en la anterior acción. En este caso, en un partido del Athletic contra la Roma de la Europa League, es una situación de 1 contra 1 de Nico contra Angeliño de la Roma. Vemos como aquí Nico se va a ir hacia adentro y no hacia afuera, dejando atrás al lateral del conjunto italiano, y una vez le entran hasta dos jugadores de la Roma, fijaos cómo con el exterior del pie es capaz de dar un pase muy bueno hacia la internada en el área de un compañero suyo para dejarlo en una buena situación de centro lateral. Pero estamos viendo como Nico Williams, en cuanto a conducciones, es un jugador muy efectivo porque es tan rápido que prácticamente es imposible igualar su velocidad cuando conduce el balón, y eso hace muy complicado que los rivales le puedan quitar la pelota. Y además vemos esa versatilidad que tiene en el sentido de que puede jugar prácticamente en todas las zonas del terreno de juego. Más allá de las conducciones de balón, Nico Williams también es un jugador con una muy buena visión de juego y una gran toma de decisiones. Fijaos en esta acción en la que Pedri puede combinar con el hombre libre en la banda izquierda, que como no es Nico Williams. Volvemos al partido contra Francia. Una vez recibe Nico Williams y avanza metros en conducción, fijaos cómo le entran hasta dos jugadores del equipo rival, para que veáis un poco esa capacidad de acaparación de Nico Williams, para que haya muchos jugadores a su alrededor, un poco como también le pasa a Lamine Yamal en el costado opuesto. Por eso creo que es un fichaje muy interesante para el Barça, porque si Nico Williams y Lamine Yamal ambos son capaces siempre de acaparar a muchos hombres a su alrededor, eso va a provocar que el costado opuesto esté mucho más libre para buscar un posible pase que acabe en gol. En este caso vemos cómo tiene a dos hombres encima y Nico Williams ve ese desmarque de segunda línea de Pedri para darle un muy buen pase de nuevo con el exterior al futbolista canario, que fijaos cómo recibe dentro del área, hace un gran control orientado con la pierna izquierda, y esta jugada, si os acordáis, acabó en gol de Pedri, pero todo ello es gracias a un tuya mía entre el canario y Nico Williams, que vuelve a elegir muy bien el momento de dar el pase y provoca que Pedri reciba dentro del área. Por supuesto, si estamos hablando de las mejores cualidades de Nico Williams, la que no se nos puede olvidar de ninguna manera es el 1 contra 1. En este caso, el 1 contra 2, porque es una jugada de Nico Williams contra dos hombres de la Roma en el partido del Athletic de Europa League. Fijaos cómo la mayoría de jugadores en una situación así buscarían volver hacia atrás o se la juegan y pierden el balón, pero Nico Williams es un futbolista que a mí lo que me fascina es cómo siempre lleva el balón muy pegadito al pie y es muy complicado quitarle la pelota. Fijaos aquí como lo que va a hacer es avanzar metros de nuevo en conducción, yéndose hacia un poco hacia afuera o yendo recto, y una vez llega de nuevo en la zona esta ya dentro del área contraria, fijaos cómo pese a que sigue manteniendo esa marca de dos jugadores muy encima suya, es capaz de irse hacia adentro, pasar entre sus dos marcadores sin que nadie le quite el balón, y una vez lo hace, buscar el disparo con pierna derecha, que de hecho, si no recuerdo mal, este disparo acabó con un remate al palo a punto de marcar Nico Williams. Pero lo interesante de esta jugada es cómo consigue conducir el balón con la pelota pegadita al pie, cómo luego se hace espacio entre dos jugadores de la Roma para pasar entre ellos y dejarlos atrás, y cómo aún después de hacer todo eso es capaz de buscar un disparo con pierna derecha y enviar el balón al palo. O sea, es fascinante la velocidad de ejecución de Nico Williams y cómo siempre tiene las ideas clarísimas en su cabeza. Jugada muy similar a esta otra del mismo partido, como le enciman dos jugadores, uno por delante y otro por detrás, y como el futbolista del Athletic es capaz de tirarle el caño al marcador que tiene delante, marcharse de él. Vuelven a aparecer otros dos jugadores más de la Roma para intentarle quitarle el balón y aún así es imposible. Nico Williams es muy rápido en la ejecución y consigue con ambas piernas irse hacia adentro, pasando de nuevo entre los dos marcadores de la Roma y marcharse de ambos sin que antes obviamente le hagan falta para evitar su progresión. Pero estáis viendo que si no es con falta es prácticamente imposible parar a un Nico Williams, que ya digo, en el 1 contra 1 o en la conducción, con el balón siempre muy pegadito al pie y con una facilidad de ideas y de capacidad de velocidad a máxima velocidad, es muy complicado quitarle la pelota a Nico Williams.
Antes de acabar este vídeo vemos algunas comparaciones de Nico Williams de la temporada del futbolista del Athletic respecto a otros grandes extremos que están jugando en Europa, como es Rafael Leao en el Milan, como lo puede ser Gabriel Martinelli en el Arsenal, entre otros, y nos podemos fijar en algo muy específico, y es que en cuanto a los regates, Nico Williams es el que más realiza, más que Rafa Leao, y eso ya es noticia porque el portugués es un jugador que precisamente destaca por eso, por su 1 contra 1, pues estáis viendo como Nico Williams tiene un percentil más alto, de hecho, de 96,9 contra 75,8 de Rafa Leao, por lo que hay una gran diferencia en cuanto a regates de uno y de otro. Luego los carries, que serían un poco pues lo que os comentaba, esas conducciones, esas capacidades de darle velocidad a los ataques con la pelota controlada en el pie. Ahí también Nico Williams es superior tanto a Rafa Leao como a Gabriel Martinelli, con un percentil también altísimo. Y también en cuanto a todas las acciones ofensivas que engloban ya no solo los goles, las asistencias, sino todo lo que puedes producir con el balón en los pies, pues ahí también Nico Williams es superior al resto. Las únicas quizá barómetros o estadísticas en la que Nico no es superior a Leao sería en las asistencias y en los pases clave, pero ya digo que aún así es un jugador que tiene gran capacidad para dar pases de gol y también es un jugador con una buena visión de juego para dar ese tipo de entregas clave que luego acaben en una jugada clara para su equipo. Me gustaría hacer una pequeña reflexión final para acabar este vídeo sobre Nico Williams. Lo primero es decir que si Nico llega al Barça, lo hace obviamente para ser titular, jugando seguro en el costado izquierdo del ataque del equipo de Hansi Flick. Tendremos que ver qué pasa con Rafinha, porque hasta ahora Rafinha jugaba como extremo izquierdo, aunque ya sabemos todos que con Flick lo que hacía era jugar mucho por dentro, siempre cerquita del delantero centro, así que veremos qué implica la llegada de Nico Williams para Rafinha, porque lo que está claro es que el jugador del Athletic y de la selección española va a ser titular, así que veremos si son compatibles o si no lo son. Yo creo que pueden serlo con Rafinha jugando por dentro y Lamine y Nico jugando por las bandas. Eso quizá obliga al Barça a jugar con un centrocampista menos y no hacerlo con 3 sino hacerlo con 2. Veremos qué puede pasar. También podría ser otra solución prescindir del delantero centro puro como Lewandowski y jugar con Rafinha como el falso 9, que yo creo que también es una posición en la que podría desenvolverse bien. Todo esto habrá que verse, pero en cuanto a esa comparación, a esa posible opción de Luis Díaz o de Nico Williams, ¿cuál para mí es la mejor? A ver, yo creo que obviamente por juventud, por talento, Nico está por encima. Además tiene esa experiencia ya en la Liga Española, es un jugador que ya ha jugado en la selección con jugadores como Pedri y Lamine sobre todo, pero no son los únicos, también con Dani Olmo, con Gavi, por lo que ya tienen cierta conexión, ya se entienden mejor, tienen esos fundamentos básicos. Además la selección española y el Barça pues son dos equipos que de alguna manera pues tienen ciertas similitudes en el juego, aunque obviamente no son idénticos, así que por todo ello creo que Nico Williams indiscutiblemente es la mejor opción. Es cierto que su cláusula de rescisión pues será superior al posible traspaso del fichaje de Luis Díaz. Aún así me gustaría decir que Luis Díaz, aunque para mí no es mejor futbolista que Nico Williams, es un jugador que me gusta mucho porque sobre todo sin balón es superior. Creo que sin balón en Luis Díaz es un jugador que se mata siempre en la presión, que recupera muchas veces la pelota en zonas peligrosas, que también tiene esa versatilidad de jugar en un costado o en el otro, o incluso por dentro y ser efectivo, que es cierto que quizá tiene que mejorar en la finalización o a la hora de generar juego, pero también tiene un gran 1 contra 1 y es un jugador que no deja de intentarlo, y en ese sentido pues Luis Díaz me recuerda bastante a Ousmane Dembélé por esa actitud de constantemente buscar el 1 contra 1. Dicho todo esto, tiene 28 años. Creo que está en el mejor momento de su carrera Luis Díaz, pero obviamente creo que el Barça aquí puede priorizar la juventud de Nico Williams, que tiene mucho más futuro por delante. Así que para mí cualquiera de las dos opciones es buena. Creo que la de Luis Díaz no sería para nada una mala opción, pero
obviamente, si lo comparas con Nico Williams, pues es preferible que el Barça vaya a fichar al jugador del Athletic si tiene esa posibilidad. Así que hasta aquí el vídeo analizando al bueno de Nico Williams. Para mí sería un auténtico fichajazo para el Barça sin ningún tipo de duda. De hecho, yo creo que lo convertiría en una de las mejores delanteras del mundo junto a Lamine Yamal, y veremos quién es el tercer acompañante, si es Rafinha, si es Lewandowski, si viene incluso un 9, que también podría ser una posibilidad, aunque la veo más complicada. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.